buenos días, les habla el pastor Melitón Mojica de la Iglesia Comunidad de Fe en Español. Espero se encuentren bien con la ayuda y la bendición de nuestro Dios Todopoderoso. Hemos estado en el estudio de Hebreo durante estas semanas pasadas y hoy nos corresponde Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 24. Hebreo nos da una rica visión de la historia redentora. Hemos visto el éxodo, la rebelión del pueblo de Israel en el desierto durante 40 años, Abraham y Sara, el velo en el tabernáculo, Melquisedec, Noé y el arca, y muchos otros personajes del Antiguo Testamento que hemos estado estudiando uno por uno. Pero al llegar al capítulo 12 miramos que el autor sagrado nos da unas directrices de lo que miramos, o como le llamábamos, la sombra o los tipos del Antiguo Testamento y lo que es realmente hoy nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Hebreo deja un claro conocimiento allá en el Antiguo Testamento y acá en el Nuevo Testamento, que se trata de nuestro Señor Jesús. Las Escrituras apuntan a Él desde Génesis hasta el Apocalipsis. Juan capítulo 5, versículo 39 nos dice, aquí con relación al contexto de lo que vamos a estar viendo hoy, nos dice: ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Ahora acá en Hebreos capítulo 12 concluye llevándonos al monte Sinaí, donde Dios guió a sus llamados de Egipto para que pudieran adorarlo en el desierto. Dios los libró de Egipto para que pudieran hacer, no para que pudieran hacer lo suyo, sino que para que salieran y lo adoraran a Él. Ellos, así también como nosotros, somos el pueblo del Señor, y el propósito de la liberación de la iglesia es para adorar y servir a Dios. En este texto de Hebreos capítulo 12, versículo 18 al 24, vemos el contraste entre el Sinaí y el Sión celestial, Moisés y Cristo Jesús, la ley y el Evangelio. ¿Seremos juzgados por la ley o por la gracia? ¿Por nuestras propias obras o por las obras de Cristo? ¿Por las disposiciones del Sinaí o las disposiciones de Sión? El autor vuelve al contraste entre los pactos, tema importante en todo su sermón o en este mensaje aquí en Hebreos. Allá en el capítulo 2, versículo 2, para los que toman nota, hasta el versículo 3, el capítulo 7, versículo 18, hasta el 19, el verso 19, capítulo 8, hasta el verso 13, capítulo 10, versículo 28 y así, etcétera, etcétera. Está el contraste entre lo que eran los héroes de la fe y lo que es nuestro Señor Jesucristo. Aquí en este capítulo presenta el contraste bajo la figura de dos montes, Sinaí y Sión. Aunque monte no es parte del texto original del versículo 18, es claro en el contexto, en el versículo 22, que el autor está describiendo al Sinaí al Sinaí, como monte palpable que está en este mundo y al alcance de los sentidos físicos. Tiene que ser inferior al monte espiritual, al que podemos llegar solamente por la fe. Lo que se puede palpar, lo que no es de fe, ofrece la muerte y el espanto. En el monte de la fe hay vida y hay gozo. El acercamiento al antiguo pacto con Dios causaba temor y espanto. Ya lo vimos en el versículo capítulo 12 del 18 al 21. Fue una experiencia material, palpable, que los llevó a ver una revelación terrible, como lo describe el versículo 18, la primera parte de ese versículo. Fueron instrucciones tan severas que el mismo Moisés, fiel siervo de Dios, solo sintió temor y espanto. Como nos dice
el versículo 21. Tan terrible fue que no sería conveniente volver a esta antigua revelación de Dios. Las Escrituras se refieren a dos conjuntos de libros que Dios tiene. Un conjunto registrado en el libro de la vida, aquellos que hemos aceptado al Hijo de Dios. El otro libro contiene los nombres de las obras de aquellos que rechazaron al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos lo que nos dice Apocalipsis capítulo 20, del versículo 12 al 15, que nos lo explica mejor. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros o los rollos fueron abiertos. Otro libro, otro rollo fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros o rollos, según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades, la región de los muertos, entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Hebreos aquí en capítulo 12, versículo 18 al 20, que la revisión que aquí el libro de Hebreos nos da de la entrega de la ley de Moisés no parece muy atractiva. Porque ustedes, dice el versículo 18, no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal, que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Esto viene de allá del Éxodo capítulo 19, versículos 10 al 21, que también nos dice, el Señor dijo también a Moisés, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás, de ningún modo suban al monte o toquen su límite. Cualquiera que toque el monte, ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que morirá apedreado o a flechazos. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo. Después ellos lavaron sus vestidos. Entonces Moisés dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día. No se acerquen a mujer. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte, y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y el Señor le dijo a Moisés, desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. Todas estas cosas aterradoras ilustran la justicia de Dios, que es santo, justo y soberano. Aquí está el dador de la ley y la montaña a la que Israel fue llevada. Moisés era una persona santa. Números capítulo 12, versículo 3 nos lo dice, que fue la persona más humilde de la tierra.
Moisés no era desconocido a Dios. Recordemos allá la madre de Moisés. Había recibido instrucciones en la zarza ardiente también. Fue el intermediario designado entre Dios y el pueblo y se había enfrentado al faraón repetidamente. Sin embargo, Moisés fue aterrorizado, como lo vemos allí en el versículo 21. Mira lo que nos dice E.A.W. Pink. El mejor de los hombres no puede estar delante de Dios sobre la base de su propia justicia. En el monte Sinaí vemos la severidad del juicio de Dios hacia los pecadores. El juicio inevitable de todos aquellos que no se aferran a la salvación de Dios en última instancia a través de su Hijo Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie vendrá al Padre si no es por Jesús. Los 10 mandamientos fueron dados por Dios a su pueblo. El dedo de Dios sobre tablas de piedra comunicando directamente su ley para Israel y para todos nosotros. Una pregunta que tenemos que hacernos: ¿ha fallecido esta ley? La respuesta es definitivamente no. La pregunta otra vez nos dice: ¿se usará esta ley en el juicio? La respuesta es definitivamente claro que sí, contra todos los que no se han refugiado en Cristo Jesús. Tú quizás te consideras una persona buena, pero revisa los 10 mandamientos para ver cómo estás. Para aquellos fuera de Cristo, el juicio será sin piedad. En el Sinaí está el soberano y el juez. Nada acerca de lo que es nuestro Dios y Padre, amable y misericordioso. En el Sinaí no hay promesas de gracia para ayudar a hacer lo que se requiere. Como leímos, truenos y relámpagos, terremotos, y cualquiera que traspasara los límites del monte serían apedreados y atacados con lanzas de fuego. Mira lo que nos dice 2 de Corintios, capítulo 3, versículo del 4 al 11, que nos relaciona y nos lleva a lo que es el nuevo pacto en nuestro Señor Jesucristo. Esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros o servidores de un nuevo pacto, no de la letra, sino de el Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues, en verdad, lo que tenía gloria, en este caso, no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Aquí vemos el punto en el libro de Hebreos. Como creyentes en Cristo Jesús, fuiste llevado ante la presencia de Dios mismo. Fuiste llevado a una montaña, pero no al monte Sinaí. Gracias a Dios por eso. La iglesia, como Israel, ha sido liberada de la esclavitud, traída a la presencia de Dios con el propósito de consagrarle en el servicio, adoración y la comunión entre los hermanos. Mira lo que nos dice Philip Hughes. Tales fueron los terrores del Sinaí, el monte de la ley de Dios, donde debido al pecado de la gente no pudieron acercarse a la presencia de Dios. Cuán diferentes fueron las circunstancias de Sión, el monte de la gracia de Dios, donde gracias a la perfecta observancia de la ley
y al sacrificio suficiente de sí mismo ofrecido por el Hijo, encarnado en nuestro lugar, se nos invita a acercarnos con valentía al Santo Celestial de los santos. Hebreos, ahora capítulo 12, versículo del 22 al 24, desglosándolo. No hemos venido a esta montaña, sino al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Esta libertad de acceso a Dios en Cristo Jesús es lo que el autor está dejando aquí en claro. Hemos venido a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo diseñador y constructor es Dios, como lo vimos ahí en Hebreos capítulo 11 y el versículo 10. Sión fue originalmente el nombre del monte donde se situaba la ciudad que David conquistó y convirtió en su capital, Jerusalén. Sin embargo, en la poesía de Israel, el monte Sión es el sitio del templo de Jerusalén, inmediatamente al norte de aquel monte. Como sitio del templo, Sión representa la morada de Dios en la tierra y por tanto el término se aplica también a la morada eterna de Dios. Una clara ilustración dada por Dios de esto es el velo del templo rasgado en dos. Antes, el velo que estaba antes de entrar al lugar santísimo, lo que significa que aquellos que pertenecen a Dios ahora tenemos entrada libre al trono de la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vemos en la vida activa y pasiva de lo que nuestro Señor Jesucristo adquirió. Su vida activa como obediente a sus padres terrenales y a Dios, y su vida pasiva, yendo a la cruz del Calvario a morir por los pecadores. No hay peregrinación geográfica para el cristiano. Nuestro enfoque es el cielo y el trono de Dios. La triste realidad es que la actitud materialista y egoísta en nuestro tiempo es la filosofía de vida generalizada de ricos y pobres. La gran mayoría de la gente, por amor al dinero, a las posesiones materiales, autos, casas, ropa y otras cosas, entregan toda su vida como ofrenda, lo mejor de su tiempo, su energía y su felicidad a todas estas cosas vanas del mundo. Y al final no tienen lo más importante, la felicidad, la paz, el amor. Debemos amar a Dios y a los semejantes en lugar del dinero y las posesiones materiales. El amar a Dios nos lleva a dar la importancia a otros valores, pero eternos, otras realidades que valen mucho más que el dinero. En el versículo 23, aquí en el capítulo 12, vemos: has venido a la asamblea general y a la iglesia de los primogénitos que están inscritos en el cielo. Israel fue considerado el primogénito de Dios bajo el antiguo pacto. Primogénito indica favor y herencia. Los primogénitos reciben su porción por nacimiento, no por logros. Asimismo, los primogénitos de Dios vienen a su herencia por el nuevo nacimiento a través de nuestro Señor Jesucristo. Este estado se realiza solo por fe y gracia, como nos dice Juan capítulo 1 del versículo 9 al 13, que dice: existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho o el poder de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre,
ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. ¿Recuerda el éxodo de Egipto? Los primogénitos fueron redimidos por la sangre del Cordero. La ciudad de Dios está llena de aquellos redimidos por la sangre del Cordero de Dios, que quita su pecado. Jesús es el primogénito entre muchos hermanos, como vimos en Romanos, capítulo 8, 29. Y Jesús es la piedra angular y ha establecido el patrón para todos los redimidos. Romanos capítulo 8, versículo 15 al 18, que nos dice: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Este versículo el versículo 23 del capítulo 12, inscritos en el cielo. Moisés registró los nombres de los primogénitos allá en Números capítulo 3, pero nuestros nombres no están registrados en la tierra, sino en el cielo. Mira lo que nos dice Lucas capítulo 10 y el versículo 20. Sin embargo, no se regocijen en esto, de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que sus nombres estén escritos en los cielos. Ahora entendemos que el autor empieza a hablar de seres humanos, porque son estos y no los ángeles que se inscriben en los libros del cielo. También escrito allá en Éxodo capítulo 32. Estos cuyos nombres están registrados en el cielo son creyentes genuinos, nacidos de nuevo a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Versículo 23 también, la segunda parte, dice: has venido a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Esto debería aterrorizar a un incrédulo, como allá en el Sinaí. Pero en lugar de condenación, es lo opuesto para el creyente. Aquí está nuestro hogar eterno con el Señor. Una cosa debemos recordar, debemos tener en cuenta que es mejor enfrentar a Dios como Padre y no como juez. Dios como juez se refiere a su veredicto sobre la iglesia o los creyentes. No el infierno, sino el cielo. Lo que fue un trono de juicio ahora es un trono de gracia. Los espíritus de los justos hechos perfectos, perfeccionados por la vida y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Acércate a Él, al trono de la gracia, no al juicio. Mira lo que nos dice Hebreos, que estuvimos allí unos meses atrás. Hebreos capítulo 4, del 14 al 16, que dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Dios, como el juez soberano, recibió el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y lo levantó de la muerte. La resurrección de Jesús es la evidencia eterna
que la justicia de Dios fue completamente satisfecha. Los creyentes han sido reconciliados y justificados, hechos perfectamente justos. Como nos dice allá, como dice el reformista Martín Lutero, esa es una justicia extranjera, ajena, que se nos ha imputado a nosotros por la obra terminada en la cruz del Calvario. Mira lo que nos dice Romanos capítulo 8 y versículo 1. Por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Veamos lo que es conocido como la cadena de oro de la redención. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 39, y dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, mas aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios por su palabra. El versículo 24 que nos dice también: has venido a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Aquí está el clímax de nuestro texto. Jesús es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios sin pecado, el que dio su vida para redimirnos. ¿Qué diremos sobre el poder de su sangre y lo que su sacrificio ha logrado? Consumado o terminado es lo que Jesús declaró desde la cruz. La sangre de los sacrificios en el Antiguo Testamento habló de la realidad del pecado del hombre y de las horribles consecuencias del mismo. La de Abel habló del odio entre hermanos y clamó por venganza. La sangre de nuestro Señor Jesucristo habla de perdón y reconciliación y clama por nuestra salvación. A.W. Pink, mira lo que nos dice acerca de este versículo 24. La sangre de Abel pidió venganza. Lo vimos allá en Génesis capítulo 4, versículo 10. Mientras que la sangre de Cristo pide que se otorgue bendición a aquellos por quienes fue derramada. La sangre de Abel solo clamó a Dios desde la tierra, donde fue derramada. Pero la sangre de Cristo habla en el cielo mismo, como nos dijo allá en el capítulo 9 de Hebreos y el versículo 12.
has venido, dice el versículo 22, no que algún día vendrás. Piénsalo, lo que nos dice, y meditemos en su palabra. Todos nosotros todavía luchamos en nuestra lucha con el pecado que mora en nosotros. Y, sin embargo, si hemos creído en Cristo, estamos destinados a la gloria para siempre. Nuestro futuro incluye la perfección en la justicia conformada a la imagen de nuestro Señor Jesús. Ya no nos hemos convertido, ya nos hemos convertido en ciudadanos de la ciudad santa de Dios. Como dice la palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va a venir al Padre por mí. Si tú has hecho esa oración, te has encomendado a Dios y crees en tu corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, resucitó y fue y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, serás salvo. Eres también un ciudadano de la realeza del cielo con nuestro Señor Jesucristo. Trata de recordar esto. Eres perdonado y perfeccionado en Cristo. Así es como Dios nos ve ahora en Cristo, y este es nuestro destino, la glorificación. La sangre de Jesús es lo mejor que Dios nos pudo ofrecer y el sacrificio más costoso que Él puede hacer. Que el Señor Jesús los siga bendiciendo y nos vemos en el próximo capítulo. Dios me los bendiga.